Entonces, buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy en este foro acompañando nuevamente al grupo interno de actividad física, pues ver a todos los gestores, monitores y miembros del equipo Colombia, pues es un gusto muy grande para mí, además de compartir este panel con otros profesionales que admiro mucho en este campo. Bueno, para iniciar, entonces, este es el contenido de la charla que les voy a dar hoy. Voy a empezar retomando un poco, aunque ya lo hemos repasado mucho, la definición de los comportamientos sedentarios. Después les contaré brevemente cuál es la motivación de esta charla. Vamos a ver también un poco de cuál era la situación en Colombia en cuanto a los comportamientos sedentarios en niños antes del COVID-19. Y ya después vamos a adentrarnos en los efectos tanto en la salud física como psicosocial y mental de la exposición a los comportamientos sedentarios en niños, para terminar revisando brevemente las recomendaciones de comportamientos sedentarios. Bueno, entonces, creo que esto lo mencionó brevemente Alberto. Existe una red de investigación en comportamientos sedentarios para todos aquellos que quieran hacer parte de ella. Es una red que tiene, pues, su membresía es gratuita y pues es un espacio muy interesante para quienes quieran profundizar en el tema de comportamientos sedentarios, y fue en esta red en la que se construyó esta definición o el consenso de la definición de comportamientos sedentarios, que pues ha sido muy útil para quienes investigamos en este campo. Entonces, de acuerdo a esta definición, los comportamientos sedentarios, como ya lo vemos, son cualquier actividad realizada por el individuo en posición sentada o inclinada con un gasto energético menor, menor o igual a 1.5 METs mientras está despierto. En este momento también pues quisiera mencionar y aclarar que los efectos adversos de los que les voy a hablar hoy se asocian principalmente con tiempo sedentario de pantalla, de acuerdo a las clasificaciones de las que nos habló Alberto al comienzo de esta sesión. Entonces tengan en cuenta que la mayor parte de la evidencia que tenemos disponible para niños, sobre todo, tiene que ver con esa proxy de la que nos hablaba Alberto, que es el tiempo frente a pantallas. Bueno, entonces, ¿cuál fue la motivación para hacer esta charla y pues también como todo el fundamento para hablar de comportamientos sedentarios? Por un lado, pues sabemos que los niños y los adolescentes pasan más tiempo frente a diferentes tipos de dispositivos electrónicos que en cualquier otra actividad. Incluso antes de la pandemia, pasaban más tiempo expuestos a estos comportamientos que incluso en el colegio. Se estimaba para ese entonces que cerca del 50 al 60% del tiempo que ellos pasan despiertos se pasaba en conductas sedentarias. Por lo tanto, y más aún en estos momentos en los que estamos en confinamiento y en que las actividades pues están tan restringidas, en que los niños toman pues todas sus actividades escolares vía virtual, donde ya no hay, por ejemplo, actividades relacionadas con el transporte al colegio o pausas como los recreos, aunque creo que algunos colegios sí hacen el recreo así sea virtual. Pues aún así, pues en estos momentos es mucho más importante, toma más importancia este tema de los comportamientos sedentarios. Por lo tanto, viendo que los niños pasan tanto tiempo en este tipo de actividades, es necesario conocer qué efectos tiene esa exposición para la salud. Adicionalmente, pues también hemos visto que los mensajes y las campañas en salud pública se han enfocado principalmente en la actividad física, tradicionalmente, no solo en estos momentos de pandemia. Bueno, entonces por esa razón vamos a hablar hoy de este tema. Entonces, como un abrebocas, quería compartir con ustedes estas cifras que encontramos en el reporte de calificaciones de actividad física en niños colombianos, que algunos de ustedes lo conocen y algunos de ustedes han participado en su elaboración.
Y allí tenemos pues, cifras bastante alarmantes, donde según la Encuesta Nacional de Nutrición, que es nuestra principal fuente de información para este tipo de indicadores, vemos que 6 de cada 10 preescolares, 7 de cada 10 escolares y 8 de cada 10 adolescentes pasan tiempo excesivo frente a pantallas, ya sea frente a televisión, computador y otros dispositivos como tablets y celulares. ¿Y qué consideramos tiempo excesivo? En la ENSIN, cuando hicimos todas estas mediciones, lo clasificamos como 2 horas o más al día en usos recreacionales. Acá no estamos teniendo en cuenta el uso educativo u ocupacional. En esta otra gráfica podemos ver cómo han aumentado las prevalencias de tiempo excesivo en el tiempo, de acuerdo a los datos de la ENSIN. Como pueden ver, en el primer grupo de barritas estamos viendo los datos de los escolares, donde vemos un aumento de 56, pasamos de 56% de escolares en tiempo excesivo frente a pantallas a 67% en la última medición de la ENSIN. Y en el caso de los adolescentes vemos también, únicamente tenemos 2 puntos en el tiempo, pero también vemos un aumento muy importante, pasando del 67% al 76% de adolescentes que pasan tiempo excesivo frente a las pantallas. Si ustedes quieren profundizar también en este tema, en el libro completo de la ENSIN pueden ver las diferencias por regiones, por sexo. Vemos que los comportamientos sedentarios están afectando más a las niñas que a los niños, o pues las cifras son aún más preocupantes en las niñas. Y además, en el reporte de calificaciones, nuestro grupo de expertos mencionaba que algo muy importante acá en Colombia es que no solo las cifras son alarmantes, sino que hay una ausencia de estrategias que apunten a la reducción de comportamientos sedentarios. Además, no tenemos un mensaje claro en salud pública para desincentivar estos comportamientos. Ya pues vamos a ver que con estas guías que mencionaba Alberto, que se van a lanzar más tarde este año, pues vamos a empezar a tener como alguna orientación para hacer una promoción de la disminución de este tipo de comportamientos en Colombia. Bueno, entonces ya viendo que tenemos una situación que de por sí ya era preocupante antes de la pandemia y que seguramente siguiendo los patrones como los que nos presentaba Débora en México y en Estados Unidos, seguramente esta situación va a empeorar o está empeorando durante la pandemia, pues ahora les voy a hablar de cuáles son esos efectos adversos que tienen estos comportamientos para que tengamos aún más claro por qué es importante disminuir estos comportamientos. Bueno, en esta primera parte les voy a hablar de los efectos adversos en la salud física y los resultados que les voy a mostrar provienen principalmente de esta revisión sistemática que pueden ver en pantalla. Esa fue la revisión sistemática que orientó el desarrollo de las guías canadienses de comportamientos sedentarios y bueno, de las guías de movimiento canadienses, pero en cuanto a el componente de comportamientos sedentarios. Vemos entonces que hay múltiples dimensiones de la salud física que se ven afectados por la exposición prolongada a las pantallas. Todo esto tiene, pues la mayoría de estos resultados que les presento, como les decía, son asociados con el tiempo excesivo frente a pantallas. Entonces, una de estas dimensiones es la composición corporal. Múltiples estudios han demostrado que los niños y adolescentes que pasan mucho tiempo frente a pantallas, principalmente frente a la televisión, tienen mayor índice de masa corporal, tienen mayor probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad. Se ha visto en algunos estudios también una asociación con mayor perímetro de cintura y otros indicadores de adiposidad. Dentro de los posibles mecanismos que pueden explicar esta asociación, que pues es, digamos que el mecanismo de base todavía no se entiende por completo, pero hay algunas hipótesis. Una de esas es
un incremento en el consumo de energía durante este tipo de comportamientos mientras los niños ven televisión y una disminución en el gasto energético, ya que se desplaza la actividad física por el otro tipo de actividades recreativas. Entonces, hay múltiples estudios que demuestran cómo los niños y los adolescentes aumentan el consumo de alimentos densamente calóricos cuando están participando de actividades o de comportamientos sedentarios, y también se aumenta el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, estas son algunos de los mecanismos que pueden explicar esa asociación. Por otro lado, vemos también múltiples estudios que nos muestran una asociación entre el tiempo excesivo en pantallas y mayores puntajes de riesgo cardiovascular en niños. Se ha visto un incremento en las cifras de tensión arterial, y en estudios longitudinales también se ha demostrado que hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo en la edad adulta. Aquellos adultos que reportaron haber participado en comportamientos sedentarios durante periodos muy extensos tenían un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. ¿Por qué ocurre esto? Igualmente, es un campo que está en estudio, pero algunas hipótesis apuntan a, como lo mencionábamos antes, un aumento en la ingesta energética y en el consumo de alimentos ultraprocesados. Vale la pena también aquí recordar que cuando los niños y adolescentes ven televisión están expuestos a publicidad de alimentos procesados y de alimentos densamente calóricos, y pues esto los hace más susceptibles a consumir ese tipo de alimentos. Por otro lado, también estos desenlaces se han asociado con el estrés psicológico de la exposición prolongada a cierto tipo de contenidos en televisión y en videojuegos. Esto puede estar causando una activación del sistema nervioso simpático que lleva a un incremento en la presión arterial. Asimismo, hay otras hipótesis para explicar la asociación con las dislipidemias o con las alteraciones en el perfil lipídico, que indican, pues en animales, en modelos con animales, se ha visto que el comportamiento sedentario suprime la actividad de la lipoproteína lipasa en el músculo esquelético, llevando a esas dislipidemias. Sin embargo, esto requiere muchos más estudios a profundidad con humanos. Y asimismo, también pues estos efectos pueden estar mediados por la asociación que hablábamos anteriormente con la composición corporal. Bueno, otra dimensión que también se ve afectada y que tiene mucho que ver es la condición física. Se ha visto que un tiempo mayor frente a las pantallas se asocia con una condición física menos favorable. Los niños que pasan más de 2 horas diarias en tiempo de pantallas sufren un desacondicionamiento físico a largo plazo, y un estudio muy interesante muestra que el mayor tiempo en pantalla se asocia con menor fuerza muscular, principalmente a nivel abdominal, de espalda baja y tronco. Pues los mecanismos para estas asociaciones, digamos que no están muy claros aún, ya que se ha observado que la asociación es independiente de la actividad física. Es decir, como ya se ha discutido en esta sesión, que aún cuando los individuos cumplen con sus recomendaciones de actividad física, son suficientemente activos, si pasan un tiempo excesivo frente a las pantallas, de todas formas su condición física se ve afectada. Una de las hipótesis, sobre todo para esta asociación con la fuerza muscular, es que los comportamientos sedentarios también reducen la exposición a posturas que requieren un mayor tono muscular. Pero pues nuevamente esto es un campo muy emergente, entonces también está en estudio aún. Bueno, eso en cuanto a los principales efectos a nivel físico. En cuanto a los efectos en la salud psicosocial y mental, les voy a presentar algunos datos que encontramos en estas dos revisiones sistemáticas.
Y bueno, entonces veíamos que en los comportamientos que mencioné en los efectos que mencioné anteriormente, la asociación era principalmente con ver televisión. En estos que tienen más que ver con la salud mental, la asociación fue más fuerte con el tiempo en videojuegos, el tiempo de uso de computador con fines diferentes a los académicos y en menor grado con la televisión. Entonces, en este tipo de desenlaces vimos que el tiempo excesivo frente a las pantallas se asocia con un aumento en problemas de conducta, es decir, a los niños les cuesta más seguir reglas y comportarse de una forma socialmente aceptable. También se ha visto que los niños que pasan mucho tiempo frente a las pantallas tienen problemas de atención, tienen más reacciones de agresión física y tienen más problemas de impulsividad, es decir, como un menor autocontrol en sus reacciones. Algunos de los mecanismos que explican estas asociaciones son, por un lado, la falta de sueño, ya que, como vamos a ver más adelante, el tiempo en pantallas, este tipo de actividades desplaza el sueño, reduce el sueño y esto se asocia con el desarrollo de este tipo de conductas. Y también tiene mucho que ver con el desplazamiento de otras actividades que contribuyen al desarrollo del autocontrol y de habilidades sociales. Asimismo, se ha visto que el tiempo excesivo frente a pantallas se ha asociado con síntomas depresivos, principalmente en adolescentes, con síntomas de ansiedad, con altos niveles de angustia y con baja autoestima. Esto, pues, estos efectos, digamos que son menos, su mecanismo es menos claro, parece ser que están mediados por la falta de actividad física, porque como ustedes bien saben, la actividad física se asocia con muchos beneficios a nivel de salud mental. También está mediado por la composición corporal, sobre todo estas asociaciones con la baja autoestima y con los hábitos alimentarios inadecuados. Bueno, y ahora en cuanto al sueño, eh, se ha visto pues, que el jugar con videojuegos en la hora previa a ir a la cama afecta la calidad del sueño en niños y adolescentes. Se asocia también con una reducción en el tiempo de sueño, retrasa la hora de ir a dormir. Y pues de por sí esto ya es preocupante para la salud de los niños, pero además conlleva a otros efectos negativos como afectar el desempeño académico de los niños, afectar sus relaciones sociales y su salud física. Hay varios mecanismos interesantes que pueden explicar esta asociación entre los comportamientos sedentarios y la disminución en la calidad del sueño. Uno de ellos es que, pues como hablábamos anteriormente, el tiempo en pantallas desplaza el tiempo de sueño. Por otro lado, también el contenido de los programas o también el contenido de los videojuegos, la naturaleza de los videojuegos en los que participan los niños, interfiere con la capacidad para conciliar el sueño. Y otro mecanismo muy interesante tiene que ver con la luz de las pantallas, la cual afecta el ritmo circadiano y la vigilia, ya que suprime la hormona melatonina. Por eso es tan importante que los niños no se vean expuestos a las pantallas en la hora previa a ir a dormir. Sin embargo, pues es bastante difícil a medida que aumenta la edad porque ya ellos son más autónomos en las actividades en las que participan. Bueno, ya para cerrar, entonces quiero hablarles de las recomendaciones que existen sobre los comportamientos sedentarios. A nivel global, tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas están disponibles únicamente para niños menores de 5 años. Las de mayores de 5 años, como decía Alberto, están en desarrollo, sin embargo,
el componente del tiempo sedentario pues no es tan cuantificable como nos mencionaba. Y por otro lado, también tenemos las guías canadienses de movimiento que han guiado a muchos países que están trabajando en investigación en conductas sedentarias y en algunos también en promoción o prevención del tiempo sedentario excesivo. Bueno, entonces es importante recordar estas guías para poder intervenir en la disminución de los comportamientos sedentarios. Entonces, recordemos que para niños de 1 año y menores, según las guías de la Organización Mundial de la Salud, no se recomienda ningún tiempo frente a pantallas, no. 0 tiempo frente a pantallas y además los niños no deben permanecer sujetos en el cochecito, ni en sillitas del carro, ni en este tipo de dispositivos o sujetos a la espalda de un cuidador por más de 1 hora continua. Además, en los momentos de inactividad se recomienda que su cuidador les lea o les cuente cuentos. En los niños de 2 a 4 años, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a pantallas no debe exceder 1 hora. Y no es necesario cumplir la hora, entre menos sería muchísimo mejor. Igualmente, se recomiendan actividades que involucren interacción con su cuidador durante los momentos de inactividad. Y para los niños de 5 a 17 años, esto nos sirve como un referente y ha sido utilizado como punto de corte en muchos estudios. No más de 2 horas por día de tiempo recreacional frente a pantallas, es lo recomendado. Y también se debe limitar el tiempo que los niños pasan sentados, promover las pausas activas en el colegio, en estos momentos en sus actividades de educación virtual. Recurrir, bueno, fomentar también actividades como lo que nos mencionaba Rocío Gámez en la segunda sesión, me parece, de hacer la integración curricular de la actividad física para que todo este ejercicio de educación virtual no sea únicamente sedentario, sino que rompamos esos periodos de tiempo sentados que pueden ser excesivos en el día de nuestros niños. Y ya, para cerrar, entonces quería compartirles unas infografías o, bueno, unos folletos que se realizaron desde la Alianza Global por una Infancia Activa y Saludable para promover pues que nuestros niños sean activos y saludables durante la época de pandemia también. Entonces acá pues simplemente recordar que la actividad física y el juego son fundamentales para la salud y mucho más en estos momentos, ya que van a ayudar a los niños a dormir mejor. Esto contribuye a que su sistema inmune se mantenga fuerte y también los ayuda a combatir los sentimientos de depresión o ansiedad que pueden surgir a partir de esta situación de confinamiento y de aislamiento de sus pares y amigos. Recordemos también que el juego y la actividad física les pueden ayudar a procesar lo que está ocurriendo. Específicamente el juego se asocia con mayor control sobre las propias acciones y puede ayudar a que los niños procesen sus emociones sobre la pandemia actual. Y esto también es muy importante, el juego en casa. La familia toma una importancia vital en estos momentos y es fundamental realizar actividades que minimicen el tiempo frente a pantallas, pero que también promuevan la interacción con otros miembros de la familia, como los juegos de mesa, la lectura con los padres. Si los padres trabajan en casa, padres y madres trabajan en casa, pues también considerar que hagan pausas activas conjuntas para jugar en familia o hacer algún tipo de actividad que implique movimiento entre todos. Bueno, y por último, que los padres y madres trabajando fuera de casa también tomen todas las precauciones al regresar a casa para proteger a sus hijos del virus.
Bueno, muchas gracias. Ya con esto cierro. Aquí encuentran mi correo por si tienen alguna duda y también la página de la Alianza Global por si quieren profundizar en este material que les compartía para el tiempo de pandemia. Gracias.